Gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Voy a retomar las palabras del legislador Warner Jiménez y le voy a sumar un poco más de horas a esa alerta y además comparación tan importante que hace el diputado sobre qué está esperando el Ejecutivo después de una noticia de un desplome en la expectativa de crecimiento que supera el 30% sobre la base de un 3.2% que se tenía como expectativa de crecimiento. Y me voy a sumar a esto porque aun cuando ya el día de ayer varias fracciones lo anunciaron y otros lo comentamos en redes sociales, es imprescindible que de una buena vez el Ejecutivo salga a anunciar un plan articulado de acciones construido y evidenciado en su construcción con sectores, principalmente el sector empresarial, en donde empiece a anunciar de forma consolidada y no aisladas acciones que tengan que ver con el sector financiero, con el sector de atención en el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Para cuándo el Ejecutivo va a llamar al presidente de la Caja y le va a decir de una buena vez que para cuándo está el reglamento aprobado en la Junta Directiva desde ya un año para una aplicación escalonada a las pequeñas y medianas empresas con lo que tiene que ver en el pago de la seguridad social? Un reglamento que fue aprobado en Junta Directiva y que ya salió a consulta desde diciembre y que por lo menos la ciudadanía debe saber las causas por las cuales ese reglamento no entra en aplicación para las pequeñas y medianas empresas, de manera que se cobre esa seguridad social de forma escalonada. ¿Para cuándo el Ejecutivo va a solicitar en temas financieros el envío del seguro de depósitos, que no solo es un proyecto OCDE, sino que ha esperado ser el último en la agenda de los proyectos OCDE? Un tema que va a beneficiar no solamente a ahorristas, pero también a los bancos en la prestación de recursos. Ya vimos que el anuncio de la reducción en el encaje mínimo legal no hizo que de forma acelerada o de forma contundente se saliera a requerir de más préstamos. No hay confianza. Los indicadores aún subjetivos que tienen que ver con ese índice de confianza nos señalan desde ya hace varios meses que la ciudadanía no solamente está sobreendeudada, pero no está postergando sus decisiones en tema de consumo, principalmente en acceso al crédito y compra de bienes, como es el caso de vehículos, una forma de medir esa construcción de consumo en la confianza. ¿Para cuándo el Ejecutivo va a salir de forma articulada con una política de alianzas público-privadas? Esto no se trata únicamente de anunciar algunos proyectos. Esos proyectos tienen que tener potencial para ser concesionados, tienen que estar estructurados para ser concesionados y poder llevarlos finalmente a una licitación basada en la demanda. No solamente es decir algunos que podrían ser. ¿Para cuándo ese plan de alianzas público-privadas? Las estrellas se alinean para el tema de concesiones, decía el Ejecutivo, pero esa alineación de estrellas no solamente es contar con una ley de la República que lo permita, es también poder evidenciar la batería de proyectos que se pueden desarrollar por alianza público-privada. ¿Cuántos de nosotros nos enteramos del cambio o de la sustitución del secretario, en este caso la secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones, si no fue únicamente leído por la prensa? ¿Cuánto está esperando el nuevo secretario del Consejo Nacional de Concesiones de salir a anunciar este plan de alianzas público-privadas?
¿O nos va a decir que va a ser borrón y cuenta nueva de todo lo que se avanzó en 1 año y medio en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones? Esos astros y esas estrellas tienen que evidenciarse que están alineadas. ¿Para cuándo el tema articulado en propuestas de comercio? El presidente anunció desde su inicio una demora en la Alianza al Pacífico, del ingreso a la Alianza del Pacífico. Específicamente habló de 2 años. Bueno, presidente, ya llegó la hora de retomar esas discusiones. ¿Vamos o no a entrar a la Alianza del Pacífico? ¿Se va a mandar o no esa señal de ingreso? Así en el tema de energía y otros sectores y temáticas que necesitan visualizarse de forma articulada, estructurada para construir esa confianza. Yo le quiero mandar también un mensaje al Ejecutivo que en el tema social que bien señalaba el legislador Jiménez, tenemos el enorme reto de retroceso en los objetivos de desarrollo sostenible, bandera que tanto se ha alzado por el país para mantener esos indicadores. En la aplicación de la regla fiscal hay que empezar a discutir cómo se van a defender esos programas sociales, cuál es el planteamiento del Ejecutivo para la protección social y no retroceso en la pobreza y por ende en los indicadores de objetivos de desarrollo sostenible. Yo quiero invitar al presidente una vez más a escuchar a la oposición, a escuchar a los presidentes y presidentas o presidencias de las comisiones, a las secretarías de las comisiones. No todo se va a reactivar por un proyecto de datáfonos. Hay proyectos en las distintas comisiones que necesitan ser escuchados y priorizados. Ya llegó el momento de escuchar con mucho más atención. Y esto, señor presidente, significa qué va a pasar con el ministro de la Presidencia. Yo no estoy aquí abriéndole la puerta, como después se dice, a la salida de un jerarca de este gobierno. Le agradezco el paso en firme y adelante que dio el ministro Pisa, pero anunciada la salida, tomada la decisión. ¿Para cuándo se va a dar esa contundente respuesta de si se mantiene o no y quién lo sustituye? ¿Con quién habla la oposición? ¿Con quién se sienta a negociar? ¿A quién escucha la oposición? ¿Cuáles son esas prioridades en sesiones extraordinarias que va a tener la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el mensaje que está mandando el Ejecutivo en este tema? Yo reitero el apoyo de la bancada de Liberación Nacional en esta construcción de prioridades país. Bien lo decía el legislador Abarca el día de ayer. Mucho del ritmo que lleva la Asamblea Legislativa y la cantidad de proyectos que tiene solamente para apoyar en el tema de reactivación económica pueden ser importantes. Pero la batuta, la bola, si se quiere decir, la prioridad y las posibilidades de hacer acciones en el corto plazo están del lado del Ejecutivo. Y por eso la importancia de que se denote que están articuladas estas acciones y no aisladas o de formas separadas. ¿Para cuándo ese plan integral de diferentes sectores anunciados y consensuados con quien realmente generan empleo en la economía? Que este anuncio, este desplome de casi un 30% en la perspectiva de crecimiento comparado con una base del 3.2%, no va a hacer que los empleos se generen de la forma que se creía. No va a hacer que el sobreendeudamiento de las familias se acabe por arte de magia. ¿Cómo vamos a hacer desde la Asamblea Legislativa y sus baterías de proyectos que caminan a un ritmo muy distinto y desde el Ejecutivo que tiene la responsabilidad de priorizar y articular? Aquí abrimos la puerta, señor presidente. Escuche las presidencias de las comisiones, las secretarías, las y los jefes de fracción, escuche a los diferentes sectores y anuncie este plan articulado de acciones.